Estamos de vuelta, ya les voy a presentar a nuestros invitados. Primero, en la formalidad, contarles que fue finalmente por 62 votos en contra, 24 a favor y 11 abstenciones que la Cámara de Diputados rechazó la censura al presidente de la corporación, Marco Antonio Núñez. La bancada de la UDI había acusado a este parlamentario de permitir un abuso de urgencias por parte del gobierno, lo que en su opinión impedía el estudio de los proyectos por parte de los legisladores. Vamos a revisar las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados al respecto. Y lo que ha ocurrido es que la UDI hoy ha insistido, de boca de su jefa de bancada, María José Hoffman, la decisión definitiva de la UDI de ir en contra de estas reformas, de defender la colusión, de defender de que aquellos que no cumplen con el financiamiento regular de las campañas no vayan a la cárcel, de que siga existiendo una ley laboral que desbalancea el poder de los empresarios en contra de los trabajadores. Nosotros conversamos más temprano con el presidente de la Cámara de Diputados, entrevista que en todo caso está disponible en nuestro portal 24horas.cl. ¿Quiénes van a conversar con nosotros en esta oportunidad? Los presento de inmediato. Alejandro Santana, jefe de bancada de Renovación Nacional. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Está con nosotros también Patricio Vallespín, diputado de la Democracia Cristiana. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias. Lautaro Carmona, diputado del Partido Comunista. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Pedro Brown, secretario general de Amplitud, gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Y Juan Pablo Letelier, senador del Partido Socialista, presidente de la Comisión del Trabajo, gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. A ver, ¿alguien está de acuerdo con la presentación de la diputada Hoffman? Negativo. Silencio todo, me parece que ninguno. Con cero. Nosotros en Renovación Nacional nos abstuvimos y por una razón muy simple, porque... Perdón, que cuando alguien se abstiene como, no estamos convencidos de votar en contra, no estamos convencidos de votar a favor, tenemos dudas. Lo explico. El gran responsable de la crisis legislativa, política, a nuestro juicio, es el gobierno, son los ministros. En consecuencia, yo entiendo que tanto la mesa o el presidente, que es parte de la coalición de gobierno, obviamente es un articulador dentro de la Cámara de Diputados, pero a nuestro juicio creo que era irse no al fondo, y el fondo del problema está en el gobierno y no en la Cámara de Diputados. Y por eso nosotros nos abstuvimos y dimos una señal de no tapar la negligencia, la falta de prolijidad, principalmente del ministro Izaguirre. Ya. ¿Alguien considera, sin embargo, que más allá de si hay responsabilidad o no de la mesa, aquí hay un frenesí legislativo? Desde mi punto de vista es bastante relativo, porque los primeros 15 días, las 2 primeras semanas legislativas en la Cámara de Diputados no fueron precisamente de un estrés. Las 2 primeras semanas en realidad terminaron el domingo pasado. O sea, ahí están las 2 primeras semanas. O sea, sí. Esta es la tercera. La tercera. Esta tampoco ha sido una semana que uno dijera que estamos con una sobrecarga de trabajo distinta a lo habitual y con proyectos, digamos, de una gran connotación pública. Ya, pero por ejemplo, salvo la ley de partidos, pero la ley de partidos políticos lo estuvo trabajando fin de semana, trabajan todos los fines de semana. Ya, no, está bien, pero si está hablando del Parlamento más allá de la Cámara. No, lo que quiero plantear es que lo que aquí hay más que un frenesí legislativo, lo que ha habido una desorganización bastante grande que va a hacer que la semana distrital se convierta en semana legislativa porque había muchos proyectos en el Senado y muy pocos en la Cámara de los cuales estaban priorizados por el gobierno y eso hace que la última semana tengamos que ver todos estos proyectos. No es algo que sea una novedad. O sea, el periodo anterior... Enero también siempre tuvimos una carga porque los gobiernos quieren ir cerrando ciertos temas antes de la paralización legislativa y por lo tanto es parte de la habitualidad. Y yo creo que vamos a tener una cuarta semana bastante intensa, pero yo creo que es parte del trabajo parlamentario. O sea, yo creo que son las circunstancias que nos tocan y la urgencia las pone el gobierno. Yo entiendo que hay un desorden, yo entiendo que el gobierno ha tenido bastante desprolijidad en los proyectos, pero la urgencia las pone el gobierno y por lo tanto acusar a la Cámara, a la mesa de la Cámara, que no estaba de alguna manera frenando la urgencia, es algo que no puede hacer, no tiene la atribución de hacerlo, por lo tanto tiene que simplemente ejecutar las urgencias que el gobierno pone a los proyectos. Que tome la palabra ahora la nueva mayoría, a ver si están de acuerdo primero con lo que han planteado aquí el diputado Pedro Brown y Alejandro Santana. A ver, si permite a mí como miembro de la mesa. Siéntase también. con toda libertad, aquí yo no voy a... No se preocupe, después no nos va a parar. Como primer vicepresidente de la mesa, era obvio que la censura no podía prosperar porque nosotros estamos cumpliendo el mandato constitucional en esta materia, la urgencia la fija el Ejecutivo y en ese sentido era bastante vacía de contenido. Ahora respecto si al frenesí, yo creo que para nada. Cuando hay un ritmo de trabajo en la Cámara bastante intenso en el último tiempo,
yo diría, marcado por esa característica, lo que significa que se está avanzando en proyectos importantes, que hay una densidad legislativa importante para hacer transformación importante en el país, que enfrentar la desigualdad, que es un tema complejo, y por tanto yo creo que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. Nos habría gustado ciertamente una mayor organización de el cómo van llegando los proyectos. Entonces yo creo que hay que reconocerlo, había faltado un poquito de delicadeza y de trabajo a lo mejor previo, y de mejor coordinación Senado-Cámara de Diputados, porque nosotros hemos planteado con mucha claridad que acá la gran mayoría de los proyectos que el gobierno quería priorizar y sacar adelante en el mes de enero estaban radicados en el Senado y que ahí es donde había que aumentar el número de sesiones para que después nos llegaran los proyectos a nosotros y seguir el trámite legislativo correspondiente. Voy a ir a ese punto un segundo más, porque también hay una cierta crítica implícita que se ha escuchado durante la jornada al trabajo del Senado y que esto desordena también el de la Cámara de Diputados. Pero antes, diputado Carmona, yo más temprano conversé con el presidente de la Cámara de Diputados en Noticias 24 y él no deslizó, derechamente apuntó una crítica respecto de el desorden que se genera desde el Ejecutivo cuando los proyectos llegan con además urgencia o discusión inmediata y que por lo tanto también genera, si bien no un frenesí legislativo, una aglomeración en ciertos momentos de discusión y debate de proyectos que además uno tiene que revisar, leer. Son materias muy distintas, requieren de un estudio por parte de los parlamentarios. En el entendido aquí, porque estamos conversando entre adultos, que los legisladores trabajan un montón. Más allá de las caricaturas que se hagan, ustedes tienen una carga permanente de trabajo, de montones de casos y de cosas distintas que tienen que estudiar para finalmente votar en conciencia e informado. Entonces, ¿no hay por ahí eventualmente un problema el que se pretenda que se saque tan rápido o que se saque en enero una gran cantidad de proyectos? A ver, yo creo que nadie, incluyendo los estudiantes, van a estar contra dosificar al máximo los esfuerzos y el trabajo, en este caso legislativo. Pero lo que ocurrió fue otra cosa. La UDI hizo un punto político, quiso hacer, digamos, una observación, yo no diría tanto al Ejecutivo, sino debieron haber hecho una presentación más directa de conferencia de prensa o hacerse llegar todo a la moneda. Este camino tan indirecto tampoco es el camino que iba a conducir a nada. Claro, Sin pero embargo, el otro sí que era meramente simbólico. Esto podía haber tenido algún efecto práctico al menos. Equivocado, pero práctico. Pero es que de antemano no, porque ya lo explicaba Yespín, la mesa no ha faltado en nada a la Constitución y al reglamento de la Cámara. Por tanto, por ninguna parte que no sea un sentimiento de juntar voluntades críticas en otro sentido. No tiene cómo ponerse en la práctica, por ejemplo, las urgencias, No tiene ninguna posibilidad, pero si la prueba es la siguiente. Claro. Gente de la oposición se abstuvo o no votó con la UDI. Y eso es un dato durísimo. Yo creo que la UDI se hizo un autogol, porque puso el punto donde sí está. Ellos cuestionan el contenido de muchos de estos proyectos de ley que no les gustan porque cambian las reglas del juego, las hace más democráticas. En el caso, por ejemplo, legislación laboral está vinculado al tema de batalla contra la desigualdad, en el tema de la lucha contra la colusión. Entonces, los proyectos que están planteando este estrés, entre comillas, del trabajo parlamentario, si es que alguien tiene estrés tendría que de verdad indicarlo personalmente, son proyectos país, son proyectos de interés de la comunidad y donde incluso se aloja mucha la crítica que tiene la opinión pública cuando se mide opinión respecto al Congreso. Entonces, en este caso es absolutamente secundario si hay orden, desorden, si nadie ha tenido que trasnochar para discutir, digamos, los proyectos que están planteados. A mí me encantaría que hubiéramos tenido un ritmo mucho más dosificado, en la misma intensidad, hubiéramos sacado mucho más leyes en este caso, pero en la suma y la resta lo que está funcionando, la indicación, el mensaje que deja entrever el gobierno en forma simbólica o directa, es que hay temas que no pueden seguir esperando y que necesitan pronunciamientos de parte del Congreso y el gobierno está en disposición y si no le pone urgencia, y urgencia suma a muchos de ellos, estos debates se alargan y todos sabemos que existe la técnica de alargar debates, más invitados, más audiencia, y entonces volvemos a insistir en lo mismo respecto de a quienes nos debemos, que es la ciudadanía del país. Senador. Mira, a mí me llama la atención los que critican, es que no les gusta su pega. Nosotros nos eligieron para legislar, para hacer esto, para hacer leyes, y eso se debate. Si algunos creen que es un frenesí porque son varios temas a la vez,
es porque no entiende bien el trabajo parlamentario. Llevamos varios temas simultáneamente y yo creo que eso es un dato. El acusar al gobierno de desorden es para tratar de hacer un punto político. Y hoy día la UDI demostró que está siendo poco seria. Lo quiero decir, muy poco seria. La propuesta de destituir al presidente de un poder o de una parte de un poder del Estado con esa ligereza me parece irresponsable. Lo quiero decir, está bien que tenga una crítica al gobierno o a la nueva mayoría, pero hay otras formas de hacerlo. Me parece una torpeza. Pero más importante, yo diría, vamos a los temas de fondo, lo que nos tiene debatiendo. Bueno, en la cual queremos sacarle anticorrupción, la adecuación tributaria, reforma laboral, ley corta de temas de seguridad ciudadana. Tenemos un conjunto de temas que son urgentes. Y no todas las comisiones, y quiero decir, no todas las comisiones están discutiendo proyectos urgentes. Son algunas, son unas 5 comisiones donde está concentrado el debate, y la sala no tiene por qué tener problemas de discutir lo que sea necesario en ninguno de estos proyectos. Ya, vamos entonces con los proyectos que se están discutiendo ahora. Parto de vuelta aquí con usted, diputado Santana. ¿Hay alguno de los proyectos que crea que no va a alcanzar a ver la luz en enero? Yo creo que los proyectos que debieran salir responsablemente es la reforma de la reforma tributaria. La readecuación, como le dicen. La readecuación o la facilitación de la recaudación tributaria. A todo eso, y esa es la crítica que hace la UDI, que son proyectos que en definitiva, y lo hacemos nosotros con mucha fuerza, por ejemplo en el caso de la reforma tributaria, no genera ningún elemento que incentive la inversión privada, que le hagamos frente a una crisis económica internacional y que el 2016 va a ser lapidaria para muchas personas aquí en Chile. Y eso el gobierno tuvo una oportunidad y se la farreó. Esa es la crítica del debate del proyecto. El tema de colusión creo que tiene importancia poderlo sacar, y la reforma de los partidos políticos. Yo creo que ese debería ser el mix de proyectos que de verdad tienen consenso, tienen debate, han sido socializados en el tiempo, indistinto a nuestras votaciones, pero creo que sí ha existido el tiempo oportuno. Ahora, otra iniciativa, aquí no importa la cantidad, lo que importa es la calidad y la socialización de los proyectos. Y en eso el gobierno no ha pasado la aplanadora y la retroexcavadora en muchas iniciativas, y la crítica de fondo es que en un plazo imprudente, con reformas que son de fondo, son profundas, que son determinantes para el país, uno no pueden ser propuestas legislativas flash. Esto no hay fast track de decir, mira, ¿sabe qué? Tenemos que cumplir antes del 31 de enero y por lo tanto el Senado tiene que sesionar 2 o 3 veces en el día, tenemos que sesionar los domingos, porque para eso existen los tiempos naturales de la agenda legislativa en el Congreso. Y yo creo que desde ese punto de vista, de verdad, el gobierno ha hecho muy mal su pega en lo que significa la administración de la gran mayoría de los proyectos que se debaten en el Congreso. ¿Cuál es el problema, diputado Vallespín, de tener aprobado en enero o en marzo, a mediados de marzo? A ver, una precisión inicial, o sea, la calidad y el rigor legislativo en el Congreso para mí es un valor permanente. Acá nadie puede decir que son proyectos que recién ingresaron. Eso sería improvisación, eso sería responsabilidad. Acá ningún proyecto que estamos hablando entró hace 15 días o un mes. Son proyectos de reforma laboral, lleva más de un año. Colusión, más de 9 meses. Por tanto, nadie puede decir que acá no hay tiempo para analizar y debatir los temas. Por tanto, eso es un primer punto. Segundo, por cierto que hay metas que se establecen a veces por el gobierno para ir cumpliendo hitos, porque enfrentar la desigualdad en temas tan profundos, obviamente si usted no pone ciertos hitos puede que no logre el avance necesario y queda en deuda con los ciudadanos. Por tanto, yo creo que ese es otro valor importante, porque si acá, como plantea el diputado Santana, que acá, mire, son temas tan importantes, tan profundos, entonces tomémonos los 4 años y no hagamos nada. No es coherente ese planteamiento. Hay que poner hitos. Yo creo que el gobierno ha hecho eso. A lo mejor uno dirá más ambicioso de lo que en realidad decía. Es un tema que todavía debatible. La reforma laboral a lo mejor igual sale, porque obviamente hay temas de fondo que no se pueden seguir postergando. Ahora, también nadie se va a cortar las venas extremadamente si algún proyecto queda para marzo. Pero hay sí proyectos que son importantes. El de colusión es una señal clara que el Congreso debe dar respecto a que acá engañar a la gente, meter la mano al bolsillo, ponerse de acuerdo para hacer pagar más, eso no es tolerable y debe salir porque es plenamente ciudadano. Y los otros 2 proyectos que me parecen fundamentales. El tributario es obvio, tiene efecto en el año tributario que viene, por tanto tiene que estar. Y los 2 vinculados a probidad y transparencia en el actuar de la política, financiamiento de la política, fortalecimiento de la democracia y partidos políticos, son temas que además son clave de sacarlo para que sean aplicables en la próxima
contienda electoral, que son las municipales. Por tanto, eso tiene coherencia. Por tanto, yo creo que acá mucho alaraqueo de la derecha respecto a temas que la verdad las cosas se pueden trabajar en paralelo y creo que estamos avanzando al ritmo de lo que efectivamente vamos a cumplir. Diputado. Yo comparto que hay ciertos proyectos que de los 7, hay 4 que tienen un efecto y que se requieren que ojalá sí o sí estén durante enero. Y creo que estamos todos más o menos de acuerdo que la reforma tributaria, el proyecto anticolusión y los 2 proyectos de transparencia y probidad en la política porque se vienen las elecciones. Y la carrera docente antes de marzo. Sí, la carrera docente sí. Ahí hay un quinto que hay que intentar que salgan. Pero, Lo estoy guardando para más adelante porque creo que ese tiene un grado de complejidad un poco distinto. Pero aquí... Y además con protagonistas que generan presión también de distintos lados. Claro, pero esto no se trata simplemente de un frenesí, porque la verdad que efectivamente son proyectos que se llevan debatiendo mucho tiempo. Pero en el cruce entre ambas cámaras es donde no se puede generar un buen debate porque no había un buen timing de la urgencia. Porque, por ejemplo, el proyecto de financiamiento de la política, que es un proyecto sumamente relevante para las próximas elecciones. O sea, si queremos evitar que todo lo que hemos vivido este último año respecto de la política en las próximas elecciones, es un proyecto que tiene que estar aprobado lo antes posible que se implemente. Pero lamentablemente no se le dieron nunca las urgencias necesarias en el Senado para que hubiese salido con un tiempo prudente para que se pudiera debatir en la Cámara. Y a mí me hubiese gustado que en la Cámara no hubiesen sido solamente 2 sesiones de la Comisión de Constitución y inmediatamente a sala para votar el proyecto en segundo trámite, sino que hubiese habido un periodo un poquito más largo, a lo menos todo el mes de enero. Lamentablemente no se pudo, pero yo entiendo y creo que es sumamente relevante que ese proyecto lo podamos votar mañana porque probablemente también va a ir un tercer trámite y se requiere la próxima semana para que esté implementado. Pero ahí es donde yo creo que hemos tenido una mala coordinación y yo hago una crítica, porque está bien, el proyecto puede llevar 10 meses, pero si de los 10 meses se lleva 9 y medio en una Cámara y solo 15 días en la otra, obviamente que no tenemos el debate adecuado y en eso yo creo que en el caso de la ley de partidos políticos pasó lo mismo, se debatió largamente en la Cámara de Diputados y ahora fue al Senado y rápidamente tuvieron que incluso trabajar un día domingo en comisión para que se pudiera votar en la sala y volviera a la Cámara de Diputados. Y eso yo creo que es algo que debemos mejorar pensando en esta misma situación que se va a producir en enero del próximo año. Yo creo que tenemos que prever eso y coordinar mejor el trabajo entre ambas cámaras. Que entre otras cosas, diputado Carmona, y vuelvo a citar al diputado Núñez, me decía que él considera que lo mejor sería que en enero derechamente no hubiese semana distrital. Yo creo que es una buena opción, pero quiero precisar lo siguiente. Acusar el tema de los tiempos, de que hay proyectos flash, me parece una tremenda desconsideración y no transparenta la realidad que tiene cada parlamentario y quienes están tras de esos parlamentarios. ¿Por qué? Porque hay temas que tienen más de un año de debate. Hay temas que tienen 3, 4 años en el debate público. El debate legislativo es una síntesis para tomar posición como país frente a temas que en la comunidad están. Estos temas que estamos hablando estuvieron todos presentes con un ángulo u otro en la última campaña. Todos nos pronunciamos al respecto. Decirle a la comunidad que nos tiene a nosotros como representantes, con buenas condiciones de infraestructura, que esto es a última hora, de verdad que no es serio. Y no me gusta ese ejercicio porque aleja la tarea parlamentaria de lo que es el sentimiento y la legítima presión de la ciudadanía. Fíjate, el tema de la reforma laboral, que todo indica que lamentablemente... Yo no soy de los prisioneros de la fecha si es que eso tiene que ver con el contenido. Pero tampoco me parece que las opciones ociosas de postergar sin sentido no contribuyen a la seriedad de lo que es la tarea y los compromisos. ¿En qué está entrampado actualmente hoy la reforma laboral? ¿Dónde está el nudo que no logra ser desatado como para poder avanzar? Porque me imagino que en esto tiene que haber, en algún momento alguien va a tener que decir, ya, hasta aquí nomás llegamos, hasta aquí llegamos en el sentido de que en esto nos entendemos, en esto no nos entendemos, vamos y votemos. Yo creo que por ahora después el senador, digamos, él sabrá la explicación en tanto está en el Senado el proyecto, pero la mirada política del punto. Yo creo que si no hay acuerdo, porque faltan adhesiones, compromisos de senadores de la nueva mayoría que cuestionan o quisieran mejorar, bueno, voten, que venga a la Cámara y si no tenemos acuerdo, irá a mixta. La mixta es parte del proceso legislativo. No es una cosa extraña, inventada, que acusa crisis, ni mucho menos. Eso evidencia y transparenta frente a la opinión pública de los trabajadores. Mira, el día viernes se inaugura un congreso de la CUT. Esta legislación laboral está hecha para equiparar la cancha, gran concepto.
¿Y por qué se equipara? Porque está desequiparada. ¿Para qué lado? ¿Para los dos lados? No, para un lado. Está hecha como instrumento eficaz, probado en todo el mundo, en lo que es el diálogo entre empleadores y trabajadores para lograr mejores condiciones laborales y salariales. Es decir, para acortar la brecha de la desigualdad. O sea, tiene una motivación desde el punto de vista valórico, pero también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de calidad de vida, tremenda. Y sin embargo, estamos dándonos vueltas, y yo no sé por qué el tiempo, habiendo todos los sectores incumbentes, empresarios, institutos, partidos, parlamentarios, oposición, gobierno, etcétera, se han pronunciado 1, 2 y 10 veces. Yo creo que nadie puede alegar que le faltan elementos para exponer su posición. Y aquí, digamos, tendrá que, por la vía de una cosa que en mi opinión es mayor, ¿qué compromisos tenemos formalmente con la ciudadanía y con el país, en tanto gobierno, no mayoría, que comprometió un programa, yo debo decir, y puedo exceptuar solo a los senadores que no fueron a la elección la vez pasada, por los 8 años? No conocí ni un candidato, ni a senador ni a diputado, ni siquiera los que perdieron, que promovieran una posición distinta al programa que promovía la presidenta Bachelet. Entonces tenemos un compromiso contraído y tenemos que cumplir con él. Senador. Mire, tenemos un lío político. El tapar el sol con un dedo ya es una mala práctica de algunos políticos. Nosotros tenemos que saber decir las cosas de frente. Las leyes nunca duermen. Es un dicho que hay a veces, no es que las leyes duermen. Mentira, las leyes no duermen. Cuando hay acuerdo y votos suficientes, las leyes salen. Claro, pero cuando hay, cuando hay las leyes quedan guardadas. Y es porque no hay acuerdo. Es porque no hay acuerdo. ¿Qué pasa con el frenesí? Es que hay una mayoría que está disponible de sacar estas leyes de una vez. Es una decisión política y se está avanzando un conjunto de temas. En la ley laboral lo que pasa es que tenemos un problema en la nueva mayoría. Y eso es el punto, y tenemos algunos colegas de la nueva mayoría que tienen una opinión crítica a la huelga sin reemplazo. Ese es el tema práctico que tenemos. Entonces, huelga y la titularidad sindical creo que son dos de los grandes temas, ¿no? Y esas son las dos válvulas de emparejar la cancha. La cancha se empareja dándole valor a la institución de los trabajadores, sindicatos, y dándole poder a la huelga, que es una huelga dura, costosa, odiosa, para que no lleguemos a eso, para que el empleador tenga el incentivo para dialogar con sus trabajadores y no lleguemos a una huelga dura. El incentivo es una manera de decirlo, porque otros consideran que no es incentivo, sino que es una presión. No, es una presión. Los trabajadores cuando van a huelga no les pagan su sueldo. Sufren un costo. Y el costo para el empleador es que no produce. Y eso es así en todo el mundo. En Chile era así hace 40 años. Aquí solo se están devolviendo algunos de los derechos de los cuales fueron despojados los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. No hay nada nuevo. No es ni recuperar todo lo que perdieron, ni es lo que hay en muchos otros países de América Latina, para que es la OECD. Y tiene un objetivo, como decía el diputado Carmona, que es para cerrar las brechas salariales. Tenemos una discrepancia, probablemente los tiempos ya se han agotado para ver si se logra construir un acuerdo. Yo creo que los acuerdos tienen valor. Yo creo que al interior de la nueva mayoría hemos hecho los máximos esfuerzos por lograr ese acuerdo, pero si en los próximos 5 días no se logra, vamos a usar el mecanismo de ir a la comisión mixta, pero es un camino, quiero decirlo, largo, porque ya sabemos lo que va a pasar en la comisión mixta, porque la mayoría de la Cámara de Diputados ya votó una ley. Y van los miembros de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, más los miembros de la Comisión de Trabajo del Senado, que ya se han pronunciado también, y vamos a dilatar este debate a marzo, pero va a ser el mismo debate. Porque hay que decir, uno está a favor. Ahora, es la institucionalidad, digamos, no queda otro camino. El problema es político, necesitamos ver, yo tengo confianza que vamos a construir un acuerdo. Y déjeme, antes de que se me vaya el tiempo, en los minutos que me quedan, llevarlos a otro ejemplo y otro escenario que también creo que es bien interesante como debate probablemente tal, que se ha generado en estos últimos días, que yo creo que también va a marcar de alguna manera los derroteros de cómo se enfrentan las discusiones legislativas desde el punto de vista político, pero institucional también. Voy a partir por este lado. Parto con usted, diputado Vallespín. El que
haya un grupo de parlamentarios que presente un proyecto para anular otro proyecto de ley, que es lo que se está discutiendo en función de la ley de pesca, y que ha tenido críticas por parte del ministro de Economía, ha tenido opiniones antagónicas también, y hemos tenido además, paradojalmente, de diputados que son de trincheras opuestas, teniendo la misma opinión sobre cuánto podría esto afectar la institucionalidad propiamente tal de la Cámara. Le pregunto primero qué le parece ese proyecto y segundo, por dónde debiese transitar la discusión sobre la ley de pesca una vez que ha quedado ya en cuestionamiento, digamos, frontal. A ver, yo creo que un grupo de parlamentarios usaron su legítimo derecho de presentar una moción parlamentaria para enfrentar un tema que el gobierno, y quiero ser muy claro en esto, no ha tenido una posición clara ni ha fijado un marco en el cual qué modificaciones pretende hacer a la ley de pesca. Yo creo que de hecho le ha hecho el quite porque la presidenta el 21 de mayo dijo que se iba a estudiar y hasta ahora el Ministerio de Economía no se ha pronunciado y estamos en enero. Absolutamente. Así que yo creo que lo que hicieron ese grupo parlamentario es poner un tema en la agenda que se estaba de alguna u otra manera evadiendo por el Ejecutivo, y lo digo de cara y respeto al ministro, que es de mi propia tienda política, porque de alguna u otra manera en este punto han estado completamente poco claros, sin posición, a la espera de un informe que todavía no sabemos cuándo va a estar, de la FAO para ver los contenidos específicos. O sea, yo diría una falta de decisión que en este minuto algunos parlamentarios presentan ese proyecto. Que déjeme precisar ahí lo de la FAO por si acá alguien se pierde, la agrupación o el organismo para la alimentación y la agricultura de Naciones Unidas, que es la FAO, está estudiando los efectos propios de la ley de pesca en estricto rigor, más allá de lo que se está discutiendo aquí y más allá de las denuncias de cohecho, para saber la pertinencia y si efectivamente era la ley que necesitaba un país como el nuestro, con la costa que tiene y cómo funcionan además la industria, tanto pequeña como grande. Y estaba estudiándola no para decir sabe que tiene que eliminarla, sino que nos podía hacer recomendación al respecto. Exactamente. Y creo que eso ha demorado más de la cuenta y el Ejecutivo no ha dado una señal clara en eso. Y vuelvo a lo esencial. Yo creo que acá no se está haciendo ningún daño institucional ni nada por el estilo. La mesa, en el uso de su facultad y haciendo una interpretación jurídica que puede ser debatible, como muchas interpretaciones jurídicas, acoge a la admisibilidad de ese proyecto e inicia su tramitación por una razón súper sencilla. En el artículo 65 de la Constitución, que nosotros debemos velar porque se resguarde que las atribuciones exclusivas del Ejecutivo, en este caso del Presidente de la República, estén bien resguardadas. Ahí no se señala en ninguna parte que el Ejecutivo tenga la facultad o la atribución de la nulidad de una ley. Por tanto, uno hace la interpretación que otro poder del Estado, como es el legislativo, puede entrar en ese análisis. Punto uno, hay otros 3 caminos que le resguardan la institucionalidad. 6 parlamentarios que dudan de aquello, bueno, tienen el camino de presentar al Tribunal Constitucional una consideración respecto a ese punto. Pueden sugerir incluso y convencer al resto de los parlamentarios, que aquí hay opiniones diversas en esa materia, que se vote y que la Cámara haga la presentación al Tribunal Constitucional. Y está también el espacio, que es lo que se ha dado en esta vuelta, que la comisión especializada, que es la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, pueda analizar en profundidad esa materia. Mal podría la mesa no aceptar al debate este tipo de proyectos que, además desde el punto de vista político, están en un signo de interrogación respecto a si se hizo con la objetividad que se requiere en una ley como esta, que tiene que garantizar sustentabilidad de los recursos, transparencia en cómo se hacen las asignaciones y mayor participación, obviamente, de los pescadores artesanales en su distribución. Le hago la misma pregunta entonces, diputado Brown. Primero, desde el punto de vista de lo que representa para la institucionalidad de la Cámara, el que se esté presentando un proyecto para anular una ley con todas las consecuencias que esto puede tener. Y segundo, el fondo, que es la misma ley de pesca en estricto rigor. Yo lo primero creo que aquí de nuevo estamos frente a un problema político de la nueva mayoría. El gobierno no ha tomado postura porque hay una división. Hay un grupo que quiere abiertamente hacer un cambio radical en la ley de pesca y otro que le acomoda la ley de pesca que actualmente está. Y por lo tanto, lo que este proyecto, al final de cuentas, es una señal política y va a obligar al gobierno a pronunciarse, porque el gobierno no ha querido hacerlo. Y el gobierno lo que le ha pedido a la mesa, en definitiva, y para que digamos las cosas como son, le ha pedido a la mesa que haga precisamente este procedimiento, que es un poquito tirar la pelota al córner. Claro. Que se vaya a la Comisión de Constitución, dilatarlo y que ahí duerma. En definitiva este proyecto. Y lo que pidieron los que querían que estaban en contra y que estaban a favor era que se debatiera y que se votara para saber cuáles eran las posiciones. Pero esta ley no se va a anular, si las leyes no se anulan. ¿Y por qué no se anulan? Porque si no, en el tema pesca quedaríamos en la época de las cavernas, donde cualquiera podría hacer absolutamente lo que quisiera en el mar por un periodo mientras no hubiera una nueva ley. Y eso el gobierno no lo va a permitir. Pero sí lo obliga a tener una nueva ley. Yo creo que estamos todos claros que una ley que hoy día a lo menos tiene un cuestionamiento. Y por lo tanto, lo serio y lo responsable es que el gobierno presente un proyecto de ley y tome posición respecto a los temas que hay que cambiar en esta materia. Yo no soy un experto en pesca, soy representante de la región metropolitana, pues tampoco me toca de cerca el tema de la pesca, pero evidentemente que hoy día hay un cuestionamiento.
Y eso, de esa manera, hay que entenderlo y por lo tanto hay que revisar la ley y hacer las modificaciones que corresponden. Y lo que se ha producido acá, creo yo, es simplemente una señal política de presionar los propios parlamentarios de la nueva mayoría al Ejecutivo para que se pronuncie respecto a este tema. Que provienen además, particularmente, diputado Carmona, de su partido, que es esta presentación. Me gustaría, por lo tanto, que usted mismo describiera cómo interpreta la reacción que ha generado dentro del Parlamento, el que algunos consideren que no tiene las facultades y que, de hecho, atenta contra la propia institucionalidad de la Cámara de Diputados, anular una ley porque deja desprotegido un sector sin, digamos, nada que lo acompañe. O sea, se va una ley y no queda otra. No, yo creo que un gran tema que seguramente será abordado en otros tiempos, en otros momentos, por los espacios que hay, para no eludir, digamos, la pregunta directa, es de qué se trata este sector económico de la pesca o de los productos del mar. En un país que, crisis internacional mediante, requiere una diversificación económica estratégica mayor. Y el hecho, digamos, que estos recursos estén en manos de 8 grupos económicos, controlando sobre el 80% del producto. Esa es, digamos, la situación. Facilitados por esta ley, que se ha llamado Ley Longueira, que es la ley, digamos, que nosotros estamos discutiendo, anularla. Eso es lo primero de fondo. Y para agregarle una última cosa vinculada a la FAO, en la batalla mundial por una política alimentaria que resuelva el drama del hambre, el drama de cómo nos vamos a alimentar hacia adelante, y el recurso de mar es clave. Entonces, estamos hablando de cosas estratégicas, no de cuestiones secundarias, de cambiar un par de autos por otro par, etc. Lo segundo, para ser riguroso y honesto y reconocer el mérito a quien lo tiene originalmente, el primero que presentó una ley de nulidad, una moción, fue Juan Busto, gran jurista, no solo gran parlamentario, presidente de la Cámara de Diputados, por cierto, no, gran abogado, gran académico, gran estudioso, con autoridad absoluta sobre las materias legislativas. Y él la presentó vinculado directamente a anular la ley de amnistía. Es tanto el derecho que tiene o la competencia que tiene el Congreso que el propio Ejecutivo ha tenido iniciativas para apurar el debate que hoy día está radicado en el Senado de esa ley de anulación de la ley de amnistía. Con una diferencia, sin embargo, que varios han hecho resaltar también, y es que en el escenario de la anulación de la ley de amnistía, digamos, la administración de justicia no queda desprotegida porque sigue existiendo la administración de justicia tal cual como se conoce, a diferencia de un sector productivo que tenía una ley que lo regulaba y que al perderse esa ley queda completamente desregulado porque no se reemplaza por otra. En el peor de los casos, queda, digamos, con la ley anterior. Por tanto, no queda, pues tú estás anulando una ley en específico y no es que no haya legislación, será el tiempo de las cavernas, pero va a haber legislación. Segundo, que hay una inteligencia elemental. Es que ese es el tema. No hay legislación porque la otra ley está derogada y esta se anula, por lo tanto no hay ley. O sea, yo creo déjeme aprovechar para preguntarle al senador Letelier. Pero hay termina ahí. inteligencia suficiente en el proceso de este debate, porque lo que se ha hecho por parte de la mesa es declarar admisible esta moción parlamentaria, que hay un recurso que no se usó, y me llama profundamente la atención por qué no se usó, que cualquier parlamentario hubiera acusado que era inadmisible y hubiera obligado a la mesa a someter la votación de la sala. Nadie lo planteó. Eso, la admisibilidad que decretó la mesa fue asumida sin votaciones. Es que no se votan admisibilidades. ¿Cómo? Perdón, voy a decir. Admisibilidades no se votan. Las inadmisibilidades sí se votan. Cuando uno quiere hacer el punto, lo hace y permite, digamos, que este debate se hubiera abierto en la Cámara, que fue el reclamo que hicieron varios parlamentarios. Que se me va el tiempo. Déjame preguntarle al senador Letelier, me gustaría su opinión también sobre esto de la institucionalidad propiamente tal y del fondo de la discusión también en una ley que además usted votó a favor. En parte. Claro, en parte, sí. Vamos por partes. Mira, esto tuvo un objetivo político, es decir, discutamos la ley de pesca. Exacto. La ley, la verdad, la ley de amnistía tiene su historia y su marco, el por qué se quería declarar la nulidad. Eso tiene que ver con los efectos jurídicos. En el caso de la ley de pesca, lo que hay que hacer es revisarla y probablemente derogar muchas de sus partes. Y hay otras partes que son buenas. Porque algo importante que se hizo, y que es probablemente la condición fundamental para salvar la pesca en nuestro país, que está colapsada las 12 pesquerías, porque están colapsadas, había una sobreexplotación, no solamente de los industriales, disculpen, aquí había un problema de manejo del recurso inadecuado. Y lo que se hizo, bueno,
es que la autoridad política no decide cuál es el volumen que se puede extraer del mar. Eso es muy importante, está entregada una comisión científica ahora. Eso ha creado problemas porque redujeron el esfuerzo pesquero que se podía realizar y eso yo creo que hay que mantenerlo. La discusión no es esa, pero esa es parte de la ley de pesca que hay que conservar. Lo que es fundamental es cómo se reparte la torta. Primero entre industriales y por otro lado artesanales. Entre los artesanales hay de diferentes tamaños, porque están los boteros que vemos en las caletas, los botes amarillos típicos, y otras son embarcaciones que son armadores más grandecitos, es decir, semi-industriales. Entonces aquí tenemos una categoría que hay que precisar en la ley y tenemos que precisar cómo se reparte. Es evidente que los industriales han hecho un esfuerzo pesquero sobre recursos excesivos. Hay que decir quiénes van a participar de ese tipo de extracción, porque ya se va a definir de parte de la comunidad científica cuánto. Pero, ¿quiénes son los que tienen derecho a pescar? Y ahí hay que transparentar, yo soy partidario de la licitación, pero abierta, no solamente de pedacitos de la torta, que fue parte de la discusión que hubo cuando se vio la ley Longueira. Y esto el tema era, la verdad, en ese momento era, hay 7 familias que querían agregar una octava. Y eso era absurdo. Algunos queríamos otro tipo de repartición y también debería haber mayor acceso de los artesanales a este recurso porque da más trabajo y es más sustentable su forma de extracción del recurso. Este debate de fondo es el que Chile necesita, por lo que decía Lautaro, porque esto es una pelea estratégica para el país. Que seguramente Lautaro y luego el diputado Santana. Pero de por medio aquí lo que hay, y esto yo creo que es importante frente a la opinión pública, esta ley fue aprobada en forma viciada, porque hubo dinero de las empresas que comprometió votos de parlamentarios. Entonces yo le pregunto al sentido común y a la gente que nos escucha también, ¿puede a todo evento, así sea faltando a la propia Constitución, porque todos los parlamentarios tenemos una obligación constitucional, que es probidad y servir sobre la base del interés general y no particular? Y obviamente está sancionado recibir dineros, o sea, cohecho, ejercido. Entonces, ahí hay un tema que vicia esta ley y que está en el debate, en el origen de la Perdón, el problema un segundo, senador. ¿Vicia la ley o vicia...? El debate que provocó esta... No, está bien, pero o vicia la participación de los parlamentarios que recibieron esa plata, que además no se ha aprobado que haya cometido cohecho. Una vez que se... Porque primero que la está bien, pero ¿por qué anula la participación de todos los legisladores? El origen de la presentación nuestra está en esta denuncia. Es respetable eso, pero eso no quita el problema de fondo, Lautaro. El problema de fondo es que esta ley tiene que cambiarse en cómo se distribuye el recurso. Y por eso hay proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados y en el Senado y se están discutiendo ahora, porque no se necesita la iniciativa del gobierno para discutir cómo se distribuye el recurso. Perfecto. Y esta es una responsabilidad del Parlamento y por eso la senadora Goich, la senadora Muñoz y el senador Rabindranath Quintero presentaron un proyecto que se está votando hoy en la Comisión de Pesca del Senado. Diputado Santana. Hace 18 meses nosotros le pedimos al gobierno, a través de proyectos de resolución y también a través de cartas directas al ministro y al subsecretario de Pesca, que se trabajara en modificar la ley de pesca y se mejorara todos los elementos que tenían, que son distorsionadores, como lo ha planteado aquí muy claro el senador. Y eso no ha sucedido y llegamos a una situación extrema, producto de la coyuntura, de situaciones que se están investigando y que obviamente no son generales, no son situaciones generalizadas. Esta fue una ley que fue aprobada ampliamente por los parlamentarios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y yo no me atrevo a decir que es una ley viciada porque me imagino que no todos los parlamentarios han cometido alguna falta. Yo creo que eso hay que despejarlo de un principio. Lo segundo, esto tiene un carácter absolutamente exclusivo de competencia y de propuesta legislativa por parte del gobierno. Y como dije, han pasado 18 meses que esto se pudo prevenir, se pudo haber modificado. Efectivamente hay un informe de la FAO que tiene que ver con estándares internacionales y con una política mundial que Chile también tiene que estar regulada por eso, no puede tener, ¿cierto?, una autonomía y decisiones particulares. Entonces, yo creo que hoy día nos vamos a enfrentar a una obligación al gobierno
de iniciar un debate a modificar esta ley de pesca en el articulado que haya que modificar. Yo creo que hay cosas que se ganaron y hay cosas que también se perdieron. Yo creo que los pescadores artesanales tienen algunos elementos que tienen que mejorar y también hay normativas y reglamentos que tienen que ser, podríamos plantear, un poco más transparentes en materia de su aplicación. Y eso en materia de legislar. Pero creo que no hay que entrar al tema de que esto tiene que legislarse producto de un vicio, producto de falta de probidad de los parlamentarios que legislamos en su periodo este proyecto de ley. Yo creo que eso está muy distante. Yo creo que los temas particulares no hay que traspasarlos a este proyecto de ley y eso lo digo responsablemente. Yo creo que esto fue un debate muy largo, fue consensuado. Obviamente que cada parlamentario trata de beneficiar su sector costero, el tipo de industria o de pesca artesanal que corresponda. Y bueno, y sí creo que hay que modificar la ley de pesca y se lo propusimos con mucha fuerza al gobierno que lo hiciera y no lo hizo. Y Juan Manuel, y si me permite un último punto. Total, ya estoy pasado 7 minutos. Un último punto en esto, porque fíjate que soy de la región donde hay más pescadores artesanales, donde hay una actividad muy grande. Hay que modificar la ley de pesca porque no tiene un enfoque sistémico integral. Tiene cosas positivas que hubo acá, lo que planteó Juan Pablo Letelier es absolutamente cierto, que sean consejos científicos los que definen la cuota de recursos que se puede extraer y no los propios involucrados en el proceso productivo como adelante la industria de los pescadores artesanales, es saludable. Es saludable también que exista todo un programa de potenciamiento de la ley de lo que son las áreas de manejo entregadas a las organizaciones de pescadores artesanales para que ellos repueblen con ciertos productos sus actividades y se reconviertan de la extracción a la producción sustentable. También es positivo, pero existen otra serie de temas que no están bien resueltos. Quienes presentamos un montón de indicaciones, porque no fue consensuado, diputado Santana, hubo diferencias, una cantidad de indicaciones que nosotros presentamos que se perdieron respecto a la entrega de las licencias de explotación, al pago de las patentes por aquello, o sea, un conjunto de temas que deben ser revisados para que efectivamente tenga coherencia sistémica, y es por eso que yo lo que espero que era que el gobierno tome la batuta en este tema, porque los parlamentarios iniciaron un mecanismo, no es el mejor probablemente, pero esto va a obligar al Ejecutivo a tomar posición, a definir los temas y poner un proyecto de verdad a la discusión. ¿Algún segundo algo que quiera agregar, diputado Brown? Efectivamente yo comparto que hay que hacerle mejoras, pero es complejo cuando estamos viendo una serie de casos que se están investigando, que nosotros tomemos postura antes de que sean primero juzgados y segundo nosotros podríamos poner en cuestión entonces una serie de otras leyes, porque no es solamente un tema de la pesca que está vinculada al financiamiento de la política. Aquí hay minera, aquí hay servicios financieros, o sea, hay una serie de proyectos de ley que se vieron no solamente el periodo anterior, sino durante este, que podrían estar vinculados. Bueno, y si hay que revisarlos todos, los revisamos yo creo todos. que Está bien. No, lo que yo planteo es que nosotros lo que tenemos que establecer es primero cuáles son las implicancias que tuvo en ese proyecto en particular, si fue decisivo o no fue decisivo, más allá de los cambios y reformas que nosotros queramos hacerle a los proyectos en particular. Pero no podemos aventurar juicios antes de que sean determinados, porque ahí yo creo que hay un riesgo, porque si no, ante cualquier denuncia, nosotros inmediatamente tendríamos que poner en cuestión todas las leyes que tuvieran alguna implicancia. Déjeme agregarle un último dato. No, sí, estoy de acuerdo. Déjeme agregarle un último dato para terminar, que hoy día, esta mañana o a última hora de anoche hay una organización que es Sea Around Us, el mar alrededor de nosotros, que decía que se están pescando 32 millones de toneladas más de lo que el mundo declara de especies marinas, es decir, el daño en términos globales al océano propiamente tal es brutal, puesto en la realidad de cada país. Además, cuando se supone que debería tener legislaciones que protegieran más que siguieran profundizando el daño, bueno, nosotros al menos deberíamos sentarnos a discutirlo más profundamente. O sea, ese dato que puso esa organización, que supera largamente lo que la misma ONU o la FAO estaba diciendo, es bien brutal. Se olvidó asumir que somos el 7º país pesquero del planeta. Y es determinante para la alimentación de la humanidad lo que pasa en el mar. Les quiero agradecer a los 5 estos interesantes temas de conversación, porque hablamos de hartas cosas. Bueno, el tema de la pesca es parte de otro programa que vamos a tener la próxima semana, pero quería igual aprovechar la oportunidad de preguntarle a los 5 ustedes. Muchas gracias, senador. Gracias. Muchas gracias por haber estado aquí en la Vía Pública. Nosotros vamos a la pausa, todavía nos queda programa, así que espérenos que ya volvemos. Buena esta canción, ¿eh? Buena la historia, aquí la vamos a contar al final, pero antes vamos con nuestra pantalla. Primero la temperatura del momento, tenemos casi 20 grados, 19,6, está despejado en Santiago,
y para los siguientes 2 días, dice la Dirección Meteorológica, va a estar despejado con 32 grados de máxima. Es lo que nos espera de aquí al día viernes. Démosle un vistazo también a nuestro portal de noticias que se actualiza permanentemente, en este caso con el deporte, y ya es oficial, está confirmado Leandro Venegas como el nuevo refuerzo de Audax italiano. Deja el club de la Universidad de Chile para sumarse a préstamo al cuadro itálico por todo el torneo de clausura. Una de las tantas noticias que está en nuestro portal 24horas.cl. Para terminar, bueno, la imagen y la música de esta banda de Cranberries. Dolores O'Riordan, que es la vocalista, ella es irlandesa, está a punto de conocer una sentencia que va a definir bien su carrera y